Hoy vamos a desarrollar los aportes que nos brinda la perspectiva vygotsky y Emilia Ferreiro para comprender el proceso de aprendizaje de la lengua escrita y tratar de establecer vinculaciones con la clínica en la infancia y la adolescencia. Vamos a analizar algunas escrituras de niñas y niños y también vamos a reflexionar un poco acerca de la dislexia, que se contrapone con las concepciones que proponen los autores, y bueno, y poder contarles a ustedes también un poco sobre una legislación que hay al respecto, y que bueno, esto nos permita seguir pensando, y además que ustedes sepan el contexto que habitamos, porque el día de mañana ustedes van a ser fonoaudiólogas, y es importante conocer las legislaciones que intervienen, digamos, en el desarrollo, en el aprendizaje de la infancia y la adolescencia, así como en otras ocasiones le hemos dicho que es importante conocer cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en este caso, bueno, este marco legal tiene que ver con el aprendizaje escolar y entonces eso nos incumbe. Vamos a tomar los aportes de Vygotsky y Ferreiro, porque si bien ellos proponen propuestas diferentes, ¿sí?, son valiosas y necesarias, porque atienden a la complejidad del proceso de aprendizaje de la lengua escrita. Lo que nos explica Castorina es que las propuestas son diferentes porque estos autores se formulan preguntas distintas. Ferreiro, quien parte de los postulados de Piaget, de la teoría constructivista, se interesa por conocer cómo es posible que las niñas y los niños pasan de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento respecto del aprendizaje de la lengua escrita. Es decir, cómo las niñas y los niños se formulan hipótesis acerca de las marcas gráficas de la escritura, ¿sí? Entonces ella indaga acerca de ese proceso de construcción. En cambio, a los que son seguidores de Vygotsky, lo que les interesa es conocer cómo la apropiación de la lengua escrita en tanto herramienta simbólica y cultural compromete, afecta, digamos, la conciencia humana, la transforma y promueve el desarrollo infantil. Digamos que son los postulados elementales de estas dos corrientes teóricas, ¿no?, de lo que propone la teoría histórico-cultural de Vygotsky y la teoría constructivista de Piaget. Desde la perspectiva vygotskiana, la escritura es una herramienta simbólica que se construye a partir de la participación en prácticas culturales que remiten a la lectura y a la escritura. Es decir, para que las niñas y los niños puedan aprender a leer y escribir, tienen que participar de ese tipo de prácticas culturales y sociales. La escritura requiere un control consciente y voluntario por parte de quien escribe, porque debe hacer dos tipos de abstracciones. Debe abstraer los sonidos, ¿sí?, los aspectos sonoros del habla, pero también debe abstraer al destinatario, porque no es la misma la situación comunicativa que sucede en la oralidad que lo que sucede en la escritura. En la escritura, quien escribe debe representarse mentalmente a ese destinatario, ¿sí?, para crear su mensaje y brindar pistas que orienten en el sentido, o en los sentidos, que se intentan construir a través de ese texto escrito. Es decir, que la escritura requiere, por supuesto, del conocimiento de las formas del lenguaje escrito, pero requiere además del lenguaje interior, porque es el lenguaje interior el que va a permitirnos ordenar nuestro discurso para luego poder explicitarlo en una textualización o una producción escrita, ¿sí? Valery es uno de los seguidores de Vygotsky, quien continuó y fue profundizando en esos estudios, como Vaquero y como Luria, que son autores que tienen en la bibliografía, sostiene que la escritura es un instrumento que permite el desarrollo del pensamiento y la elaboración de conocimientos, ¿sí? Porque
La escritura, como es una herramienta psicológica, modifica los procesos cognitivos. Nos permite a las personas pasar del razonamiento práctico situacional, de esa experiencia concreta que acontece en la oralidad o en el intercambio comunicativo, al pensamiento teórico conceptual, que nos permite construir, reflexionar y adquirir nuevos conocimientos o saberes, y también al pensamiento narrativo, ¿sí?, que nos da lugar la escritura, la posibilidad de narrar y de construir discursos y sentidos. Entonces esto lo que permite es o da lugar a nuevas formas de pensamiento. Este mismo autor nos reconoce que si afirmamos que el origen y la naturaleza del lenguaje escrito es social, no solo la lengua escrita debe ser considerada como un producto de una sociedad y la expresión de una determinada cultura en un determinado momento histórico o época, sino que también, de alguna manera, las personas que nos apropiamos de una lengua escrita, estamos apropiándonos consciente o inconscientemente de la historia, ¿sí?, de esa comunidad y de esa cultura que ha sido expresada a través de la escritura. Nos recuerda que la lengua escrita es un sistema semiótico que cumple distintas funciones sociales, aunque la primera y la primordial tiene que ver con la comunicación, porque escribir nos sirve para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros puntos de vista, pero a su vez, a través de esas expresiones escritas, podemos influir sobre el entorno y sobre las demás personas. Por eso insiste este autor con que la escritura permite un diálogo con otras personas, con los enunciados que otros han construido. Más allá de que es una comunicación a la distancia y que no sucede en el contexto concreto e inmediato como lo es la oralidad. Si pensamos en la lectura, sigue el siguiente camino recorrido. Partimos del lenguaje exterior, es decir, de ese texto al cual nos enfrentamos, para pasar al sentido interno del texto, que tiene que ver con el subtexto, con aquello que no es lineal ni literal, hasta poder llegar a descubrir los motivos por los cuales ese autor o autora escribieron ese texto. En cambio, el camino de la escritura es a la inversa. Quien escribe parte de un motivo, tiene una determinada razón que lo moviliza para producir ese texto. Luego tiene que pensar en los sentidos que quiere expresar, y eso tiene que ver con el subtexto y con el papel que cumple el lenguaje interior en ese ordenamiento, para finalmente expresarlo en el texto que remite al lenguaje ya exteriorizado. En igual sentido, Luria lo que explica es que el lenguaje escrito es semántico, porque toda la información se apoya en la utilización de los medios gráficos y gramaticales que ofrece el sistema de escritura. Es decir, no tenemos los mismos sostenes y marcadores que en la oralidad. No nos podemos valer de gestos, de mímicas, de entonaciones, de movimientos corporales para intensificar los sentidos que queremos expresar, para volver a decir algo que no quedó en claro, ¿sí? Entonces, el proceso de escritura requiere permanentemente el control de quien escribe, ¿sí? Porque no cuenta con las opiniones o las correcciones que le pueda hacer su destinatario. Entonces debe asegurarse que el texto que escribió es lo más claro posible para evitar confusiones, malos entendidos o interpretaciones erróneas, ¿sí? Por eso es tan complejo escribir un texto, por eso generalmente nos tomamos tiempo cuando sobre todo tenemos que presentar un trabajo o, bueno, algún texto que va a ser publicado o compartido. Armamos distintos borradores, comenzamos con las ideas iniciales, con los objetivos y los propósitos que tiene esa producción escrita que estamos elaborando, hasta que finalmente se convierte en la producción que queremos compartir y mostrar, ¿sí? De todos modos, eso no quiere decir que no puedan surgir diferencias en los sentidos, pero por lo menos debemos asegurarnos que le hemos dado ciertas pistas
al lector para que comprenda el discurso escrito que tratamos de construir. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, gracias, Luana. Ahora vamos a continuar con los aportes que nos ofrece Emilia Ferreiro desde la perspectiva constructivista. Seguramente la conocen Emilia, la han estudiado además en otras asignaturas. Emilia es argentina, nació en la ciudad de Buenos Aires, hace mucho tiempo que está radicada en México, es psicóloga, escritora y pedagoga, y sabemos la relevancia que ha tenido sus investigaciones en torno al proceso de aprendizaje de la lengua escrita, y es lo que vamos a tratar de desarrollar para pensar luego en la clínica con niñas, niños y adolescentes. Ferreiro nos recuerda que este proceso de construcción de la lengua escrita implica reconocer que se trata de un sistema de representación lingüística que difiere a la oralidad. Es decir, no es la transcripción de la oralidad en escrito. Esto quiere decir que leer no implica descifrar los grafemas que están escritos en un texto, y que escribir no es reproducir marcas gráficas, sino que es interpretar mensajes de diverso tipo y de diversa complejidad. Que las niñas y los niños comienzan a preguntarse acerca de las marcas gráficas de la escritura mucho antes de ingresar a la escuela, ¿sí? Y que es fundamental tener en cuenta esos conocimientos previos para justamente poder acompañar el proceso sistematizado y más riguroso que se propone en el contexto educativo. Aunque ella reconoce que en líneas generales la escuela no suele valorar estos saberes previos, estos conocimientos que las niñas y los niños traen, porque en líneas generales se tiende a ponderar más una perspectiva asociacionista o conductista del aprendizaje, y porque muchas veces la lectura y la escritura quedan reducidas a la enseñanza de ciertas técnicas perceptivo-motrices, ¿sí? Entonces, de esa manera se vacía de sentido y de significación el acto de leer y escribir, que siempre tiene que ver con la construcción y la interpretación de ser. Nos recuerda además que la lengua escrita no es un objeto escolar, ¿sí? Es un patrimonio cultural resultado del esfuerzo colectivo de la humanidad. Y por eso las niñas y los niños no necesitan ingresar a la escuela para comenzar a preguntarse acerca de estas marcas gráficas, porque además se encuentran permanentemente con ellas en su contexto cotidiano, y entonces comienzan a comprender que la escritura cumple diferentes funciones y que se materializa de diferente manera. Hay escrituras en los textos, en los diarios, en los libros, hay información en los carteles, en los letreros, hay información en la televisión, en los dispositivos tecnológicos, en los productos que cotidianamente compramos y consumimos. Entonces las niñas y los niños empiezan a preguntarse porque quieren descubrir ese misterio que guarda la lengua escrita, ¿sí? Ferreiro sostiene que a partir de los 4 años aproximadamente, las niñas y los niños ya tienen criterios firmes para sostener que una marca gráfica puede ser leída o no. Ella explica que esto no puede ser atribuido a una influencia del medio adulto, aunque reconoce que para que las niñas y los niños se formulen estas preguntas, lógicamente los contextos en los cuales puedan acceder a textos, a materiales escritos, van a ser más favorecedores, porque esas inquietudes van a incrementarse o ampliarse. De esta manera las niñas y los niños comienzan a hacer sus primeras hipótesis, y lo primero que consiguen hacer es distinguir aquello que es posible de ser leído de aquello que no se puede leer. Es decir, discriminan, distinguen que las letras y los números son marcas gráficas que pueden ser leídas y que las restantes no lo son. Y después continúan haciendo otras hipótesis y avanzando en ese proceso de construcción de la lectura.
Ferreiro también nos explica que para que un niño o una niña pueda pensar en las relaciones existentes entre oralidad y escritura, necesita hacer una compleja operación psicológica de objetivación del habla. Necesita hacer una reflexión metalingüística. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños saben que el lenguaje oral sirve para comunicarse porque lo aprendieron de un modo natural en los distintos contextos en los que participan. Pero respecto de la lengua escrita, ¿sí? Deben poder reflexionar acerca del propio lenguaje para llevar adelante ese aprendizaje. Y entonces entender que existen diferentes maneras de decir lo mismo, tanto al hablar como al escribir. Y de esa manera lograr que el lenguaje se convierta en un objeto de reflexión, ¿sí? Insiste con que leer y escribir no designan actividades homogéneas, son construcciones sociales y culturales, y por eso cada época les va asignando nuevos sentidos a esos verbos. Incluso Roger Chartier, a quien hemos nombrado en la clase anterior, porque él hace un estudio acerca de la historia de la escritura y de los diferentes materiales o soportes en los cuales están escritos los textos, inciden en las concepciones de los lectores y de los escritores, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos que entender que, por ejemplo, el ingreso de los dispositivos tecnológicos y del texto digital también han incidido en nuestras formas de leer, escribir y construirse. Sobre todo si pensamos en la infancia, donde a veces tienen acceso de la misma manera a un texto electrónico y a un texto en versión papel. Quienes somos más grandes, digamos, tuvimos un tiempo en el cual los textos solo estaban impresos y luego accedimos y nos apropiamos de textos en la versión digital. Respecto del proceso de aprendizaje de la lengua escrita, Ferreiro nos explica que, por un lado, las niñas y los niños van a tratar de comprender el funcionamiento interno del sistema. Entonces se van a formular hipótesis, van a proponer conceptualizaciones para entender esas marcas gráficas. En el caso de nuestra lengua escrita, es de naturaleza alfabética. Pero además tienen que aprender las convenciones periféricas, es decir, las legalidades que impone la lengua como sistema, y que las mismas son muy importantes porque permiten hacer comprensible un texto que se escribe y también cargar de sentido aquello que estamos escribiendo. Dentro de las distintas etapas por las cuales transitan las niñas y los niños, hay un primer estadio que tiene que ver con la etapa presilábica y que remite a la hipótesis del nombre, esto que mencionábamos antes. Es decir, las niñas y los niños logran diferenciar la imagen del texto. Entienden que el dibujo remite a una representación gráfica de un determinado objeto, persona o lugar, pero que las letras, el texto, es una representación lingüística o representa el nombre de esos objetos, ¿sí? Entonces, ahí comienza a distinguir, ¿no? Que las letras y los números sí pueden ser leídos y que los restantes grafismos no se leen. Puede suceder que trate de reproducir grafismos, ¿no? Como si fueran manuscritos, grafías que no son tan lineales ni que no tienen control de cantidad. Y entonces van descubriendo las primeras convenciones periféricas que tienen que ver con la linealidad y la direccionalidad. A veces puede suceder que las palabras que escriban estén asociadas, y la extensión de las mismas esté asociada al tamaño de los objetos representados, ¿no? Son, bueno, las conceptualizaciones que las niñas y niños van realizando. Y luego comienzan a aplicar dos criterios para determinar si una marca puede ser leída o no. Un criterio cualitativo y un criterio cuantitativo. ¿Esto remite a qué? Para que una palabra pueda ser leída, tiene que tener al menos 3 letras, y esas letras tienen que ser diferentes para que representen algo, ¿sí? Luego comienza el segundo estadio, que tiene que ver con la fonetización de la escritura.
Entonces aquí las letras empiezan a vincularse a la noción de sílaba. Entonces, cada letra escrita posee el valor de una sílaba, ¿sí? Esta hipótesis puede tener valor sonoro cuando la niña o el niño respeta o toma en cuenta alguna de las letras que componen esa palabra, o puede no tener valor sonoro porque utiliza otras grafías que conoce y que no se vinculan con la palabra que está tratando de escribir. En la hipótesis silábico-alfabética lo que empieza a hacer es aplicar dos hipótesis al mismo tiempo. En algunos casos, la hipótesis silábica, es decir, a cada sílaba le atribuye una letra. Pero en otros momentos puede escribir las letras que conforman la sílaba de esa palabra, ¿sí? Hasta que llega el momento de la hipótesis alfabética, donde esa niña o ese niño puede representar a cada fonema con una letra. Y entonces comienza a reconocer la naturaleza alfabética de nuestro sistema. Ahora bien, esto implica reconocer que cuando las infancias llegan a la hipótesis alfabética, dejan en suspenso todo lo que no es alfabético dentro de nuestro sistema de lengua escrita, ¿sí? Ese es un aprendizaje que va a ir aconteciendo luego, porque van a enfrentarse a nuevos desafíos. ¿Esto qué quiere decir? Se van a encontrar con que existen reglas ortográficas, con que algunos fonemas, ¿sí?, pueden ser representados por distintos grafemas, con que existen grafemas, ¿sí?, que en realidad, en la oralidad, no tienen sonoridad, como la H, por ejemplo, ¿no? Van a aprender también a segmentar correctamente las palabras y para eso necesitan representarse mentalmente esos vocablos. Por eso en los comienzos, las que son claramente distinguidas y consideradas como tales son las palabras que tienen carga semántica y tienen sentido por sí mismas. Sustantivos, adjetivos, verbos. No así todas las partículas relacionantes que adquieren sentido en el contexto lingüístico. Entonces, si un niño tiene que escribir la casa es linda, posiblemente ponga la casa todo junto, porque la no representa nada para esa niña o ese niño. Lo irá aprendiendo luego. Tiene que aprender que existen también otras marcas gráficas que acompañan a las letras. Los signos de puntuación, por ejemplo. Los distintos tipos de grafías. Hay minúsculas, hay mayúsculas que tienen usos específicos, hay distintas tipografías, está la imprenta mayúscula, la minúscula, la cursiva, ¿sí? Y que además existen distintos tipos de textos y que esos textos tienen sus propias normativas. No es lo mismo crear un texto narrativo o literario, un texto expositivo, que digamos, a futuro podríamos asemejarlo a un texto más académico o científico, y un texto instructivo, ¿sí? Entonces, en ese proceso pueden ir apareciendo errores que tienen que ver con ese aprendizaje que está transitando, no solo acerca del funcionamiento de la lengua como sistema, sino también de todas estas reglas. De hecho, podríamos decir que de alguna manera nunca terminamos de alfabetizarnos, por más que hayamos llegado a la hipótesis silábica. Podemos poner el ejemplo de quienes trabajamos en la universidad. Nos enfrentamos a nuevas complejidades en este proceso de aprendizaje, como es, por ejemplo, la lectura y la escritura de textos académicos, que no aprendimos en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, por más que seamos personas adultas que nos hemos alfabetizado, seguimos enfrentándonos a nuevos desafíos en los cuales también tenemos que aprender. Como decía Ferreiro antes, encontrar que existen otros modos de decir al hablar y al escribir. Y que esos textos nuevos nos implican un nuevo trabajo de reflexión respecto de la lengua escrita y en el cual van a intervenir procesos lingüísticos y cognitivos. Y en el cual debemos conocer cuáles son las características, los formatos y las normas que debemos respetar para poder interpretarlos y construir.
Entonces, si pensamos en la perspectiva vygotsky y en los aportes que nos brinda a la clínica, de algún modo nos permite comprender la complejidad del proceso de aprendizaje de la lengua escrita, que no se reduce a la transcripción de la oralidad y que palabras de Vygotsky y de Vaquero implica un extenso proceso de apropiación cultural, por esto que decíamos antes, porque estos autores entienden que el aprendizaje de la lengua escrita transforma la conciencia humana y promueve el desarrollo de las personas. A partir de que podemos leer y escribir, podemos desplegar, enriquecer, complejizar los procesos lingüísticos, cognitivos, que habíamos logrado desarrollar. Es importante que ellos nos recuerden que son fundamentales las prácticas de lectura y escritura, es decir, cómo el contexto puede favorecer o no a ese proceso de aprendizaje. Eso vale para lo que sucede en la escuela, para lo que sucede en el contexto del hogar, y también si lo pensamos en el contexto del consultorio. Deberíamos propiciar contextos alfabetizadores en el sentido de que las niñas y niños puedan encontrarse con estas instancias de lectura y escritura. Y además nos permite entender las relaciones entre el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de la lengua escrita. ¿Por qué? Porque insiste en que se trata de una actividad compleja de reflexión que requiere del lenguaje interior, ¿sí? Tanto para interpretar textos escritos como para poder construirlos, ¿sí? En el caso de Ferreiro, nos brinda aportes interesantes para que podamos indagar específicamente sobre el proceso de la lectura y la escritura, ¿sí? Para que podamos conocer qué se pregunta esa niña o ese niño acerca de esas marcas gráficas, qué hipótesis se encuentra transitando, qué conceptualizaciones realiza, si conoce las convenciones periféricas, de cuáles se ha apropiado, cuáles todavía desconoce o no logra aplicar. Porque nos permite comprender además que existen errores que son propios del proceso de aprendizaje. Y entonces los podemos distinguir de los indicadores clínicos que sí podrían denunciar que una problemática lingüística está afectando el proceso de construcción de la lectura y la escritura. Eso es muy importante porque es frecuente recibir consultas, sobre todo que provienen de las instituciones educativas. Entonces nosotras debemos poder devolverles a esas familias, a esas docentes que consultan, si lo que se observa es un error evolutivo, un error que es parte del proceso, o si por el contrario hay indicadores que estén denunciando alguna dificultad en el aprendizaje que esté íntimamente vinculada con el lenguaje, que es, digamos, el área que nos atañe dentro del campo disciplinario de la fonoaudiología. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla para que puedan ver unas escrituras y podamos analizarlas. Vamos a ver. ¿Alcanzan a ver? Sí. Tenemos la producción de un niño que se llama Santino, y bueno, y el otro niño se llama José, y a ver qué les parecen estas producciones escritas. Comencemos por la de Santino. Como ustedes pueden ver, se les hicieron unos dibujos para que él escriba el nombre de esas imágenes, de esos objetos representados gráficamente. ¿Qué es lo que hace Santino? Lo dibuja, profe, va, hace en un sol, Exacto. intenta Como que lo vuelve a hacer dibujar. después un árbol, otro árbol. Uh-huh. Y entonces, ¿qué podemos interpretar?
Si pensamos en estas hipótesis de las cuales habla Emilia Ferreiro. Que todavía no... Puede ser, profe, que no sabe no, o sea, distinguir todavía, no ¿o no? diferencia la imagen. ¿De qué? De la escritura, de lo escrito. El dibujo, digamos, Claro. la representación gráfica de la letra. Exactamente. Es decir, todavía no ha llegado a esa hipótesis del nombre, donde puede distinguir cuáles marcas gráficas pueden leerse y cuáles representan las formas de los objetos. ¿Sí? Pero ¿y por qué puede escribir Santino? A ver qué les parece. Anímense, sin miedo. Vamos a interpretando, aprendiendo, así que los errores son parte del proceso y eso vale también para los que somos grandes. Les hago una pregunta para ver si sirve de pista. ¿De qué manera en general las niñas y niños aprenden a escribir su nombre? Yo iba a decir, profe, puede ser por repetición o algo así, porque le hayan enseñado que va la S ahí, que va la A ahí, Exacto. y Claro, así de que siga escribiendo su memoria, ya nombre. sabe su nombre. En general, el aprendizaje del nombre es mecanizado y automatizado. Se lo enseñan y lo puede aprender, digamos, porque ya lo memorizó. De hecho, es interesante porque cuando las niñas y niños avanzan en las hipótesis, a veces, digamos, modifican el modo de escribir su nombre porque no entra en la lógica. Quiero decir, supónganse, Santino transita por la hipótesis del nombre, luego llega a la silábica, ¿no? Entonces escribe las palabras, asignándole una letra a cada sílaba. Cuando quiere escribir Santino, y él se dicta Santino, no puede asignarle a cada sonido una letra, porque, digamos, en su conceptualización es una letra para cada sílaba, ¿se entiende? Entonces, que a veces se puede ver como un retraso, o digamos, la escuela o la familia lo puede interpretar como diciendo, uy, pero antes se escribía bien el nombre y ahora lo escribe mal. Y en realidad es porque el chico está pensando cómo se escriben las palabras y aplica esas conceptualizaciones a su nombre y a otras palabras desconocidas. ¿Sí? En el caso de la segunda producción, ¿qué les parece? Lo mismo, se le hicieron dibujos para que escriban los nombres de esas palabras. Puede ser, profe, que no hay noción de cantidad tampoco, como que son todas largas los dibujos que hizo. Pero digamos, algo previo que podamos interpretar. Digamos, ¿este niño dibuja? No. ¿O qué? No. O sea, ¿qué hipótesis estaría? Lo que está tratando de hacer este niño es de mostrar que él entiende que el dibujo es distinto a la escritura, que las marcas gráficas de la escritura, ¿sí?
son arbitrarias. Fíjense que va siendo como, no representa la imagen del objeto, ¿sí? Son arbitrarias, las formas que tienen, digamos, no son elegidas y no remiten al objeto real que podemos observar o dibujar. Fíjense que entonces intenta hacer grafismos diferentes al dibujo, aunque todavía esos grafismos no sean letras. Digamos que está un pasito adelante de Santino. ¿Se comprende lo que digo? Sí, profe. Y en esto que decía Agustina, claro, no tiene, digamos, no aplica una valoración cuantitativa ni cualitativa, ¿sí? Como hay una línea, la completa, ¿no? Le da esa continuidad como diciendo, bueno, este es el modo, aquí dice algo que se puede leer y aquí hay algo que está dibujado y eso no se puede leer, ¿sí? A ver si... Acá no me permite. Ahí vuelvo a compartir. Aquí tenemos la escritura de un niño que se llama Francisco. Y se le pide que, bueno, también escriba el nombre de distintas palabras. Tratemos de pensar, a ver en qué hipótesis está, de qué manera logra cumplir con esa consigna. Profe, acá está, digamos, lo que habíamos hablado de la cantidad mínima, eh, porque utiliza al menos tres eh, letras, en este caso en todos. Entonces, decimos que está en la presilábica. Claro, muy bien. Está en la presilábica, claramente distingue dibujo de escritura, aplica, ¿sí?, ese valor cuantitativo y también el cualitativo, ¿sí? Fíjense que va cambiando el orden de las letras para que representen palabras distintas, ¿sí? Fíjense, ¿qué letras utiliza? Eso Las iba a letras de decir su yo. nombre. Ajá, yo me di cuenta de eso. Que son como las letras que él conoce, que son justo las de su nombre. Exacto. Pero fíjense qué interesante, porque con 9 letras que conoce, ¿sí?, con ese repertorio, él aplica esos criterios, cuantitativo y cualitativo, y construye distintas palabras. Ahí vamos con otra. Bueno, aquí se le dictaron palabras. Las palabras son pato, mamá, oso, león y papá. ¿Qué puede hacer este niño? Puede colocar un grafema, un fonema en cada sílaba en la que corresponde, sería. Empato, pone la P, puede identificar. Digamos que está transitando la hipótesis silábica. Cada sílaba es representada por una letra. ¿Qué
en la mayoría de los casos tiene valor sonoro, remite, ¿no?, a las letras que conforman esas palabras que le fueron dictadas. No le voy a mostrar escrituras de unos niños un poquito más. Ahí va. Aquí hay un dibujo, ahora lo van a ver, con una escritura. Es un dibujo que tiene que ver con el cuento de Peter Pan. Dibujó al cocodrilo Tic Tac y escribió una frase sobre ese cuento. Dice, el cocodrilo era malo, y pone su nombre. Es lo que podemos analizar. Que el niño ya se encuentra, transitando la hipótesis alfabética, digamos, porque empieza a comprender, digamos, toda esta naturaleza alfabética de nuestro sistema. Exacto. Digamos, comprende esto, de que cada sonido debe ser representado gráficamente a través de una letra o grafía. ¿Qué es lo que está en proceso? Digamos, esto de lo no alfabético que hablábamos antes. Las reglas, profe, La separación ortográficas y de demás, los espacios. Claro, porque Y el si los espacio. espacios no respeta, los puntos al final, escribe todo en Exacto. mayúscula. Sí. Digamos que en este momento hace una escritura continua. Todavía no puede representarse las palabras para hacer esa segmentación, no utiliza un punto final como podría haberlo utilizado. Bueno, es un niño pequeño, por lo cual el manejo de la tipografía que tiene es la imprenta mayúscula, ¿sí? Pero muy bien. Ahora les muestro. Este es un niño más grande, para que podamos ver algunas diferencias. En el caso en el anterior de Mateo, si ustedes vieron, él había escrito, el cocodrilo era malo. Bueno, ahora, fíjense, este muchachito es así. Las primeras palabras le fueron dictadas y la última es una frase que él escribe. Es sobre un libro de Andersen que se llama El traje del emperador. Entonces él escribe, traje, emperador, ministro, tramposo, costula, por costura, balcón, desgracia, por desgracia, pueblo, por pueblo. Y después escribe, un emperador tonto que compró un traje que no existía. ¿Qué podemos analizar? A ver. Puede ser, profe, que escribe como habla él. ¿Ah? A lo mejor alguna dislalia o algo por el estilo y él lo escribe como él lo pronuncia. Digamos, está muy bien lo que decís. ¿Está en una hipótesis alfabética o no? Sí. Sí. Sí, sí, está en la hipótesis alfabética. En relación a lo que dice aquí la compañera, lo que se pone en evidencia son las relaciones entre el lenguaje y la escritura, que podríamos también aplicarlas a la lectura, pero en este caso es una producción escrita. Porque, fíjense, él dice un emperador, complot, existía, desgracia, pueblo, postula. Esas expresiones que yo les comenté difieren de, por ejemplo, traje. ¿Qué pasa con traje? Ahí, digamos, es otra cosa la que sucede. Tal vez en traje, digamos, es porque, digamos, la sonoridad de la G y la J, y digamos, ahí tiene que ver con la ortografía, me parece. Exacto.
Lo que yo trato de decir, por eso esa pregunta, es que en nuestra escritura se observan errores del proceso como en traje. Hay errores ortográficos porque ese niño tiene que aprender cuáles son las reglas para poder aplicarlas a la construcción de palabras y de textos. Pero lo que se observa es cómo las dificultades lingüísticas que aparecen en la oralidad, ¿sí?, se representan y se replican en la escritura. Este quizás es un ejemplo un poco más grosero, pero podría ser válido en otro sentido, porque acá tiene que ver más con los procesos de codificación. Pero si una niña o un niño tiene dificultades comprensivas y tiene desorganizado su lenguaje interior, esto lo vamos a ver luego en otros ejemplos, al momento de escribir ese lenguaje interior desordenado va a replicarse en la construcción de ese texto escrito. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que poder distinguir. ¿Cuándo son errores del proceso y cuándo hay una problemática lingüística que está incidiendo en ese aprendizaje para poder intervenir? Si bien lo vamos a ver con mayor profundidad en el tercer módulo, en relación al abordaje terapéutico, lo que también es cierto es que las niñas y niños que desarrollan prácticas de lectura y escritura y que se alfabetizan, consiguen no solo la representación mental de las palabras, sino que la lectura les sirve como modelo de lengua. Entonces, puede haber un niño que no diga la R, supongamos, ¿no? Pero que escribe todas las palabras que tienen R correctamente. Ya no replica el error que comete en la oralidad cuando se autodicta, porque tiene que ver con el nivel de reflexión metalingüística que tiene en relación al lenguaje y a la lengua escrita, ¿se entiende? Bien. Bueno, entonces, en relación a la complejidad que hemos tratado de mostrar que tiene este proceso, que por eso nos valemos de estos autores y también de otros que vamos a ir mencionando en las clases siguientes, entendemos que la escritura no implica acceder a un código, que la escritura no es transcribir la oralidad en marcas gráficas en un papel, ¿sí?, sino que se trata de un acto cultural de producir lenguaje a partir de la propia subjetividad, de construir relatos y sentidos, de hacer uso de un nuevo sistema de comunicación y representación lingüística que difiere a la lengua oral. Y que si entendemos la complejidad de ese proceso, deberíamos poder entender los errores que se suscitan y las diferencias que puede haber, porque ese proceso siempre es singular, depende de los tiempos de cada niña y de cada niño, cosa que no suele suceder en la escuela. Entonces, ante cualquier diferencia o dificultad, porque no vamos a negar que existen dificultades, rápidamente aparecen en escena estas etiquetas de las cuales siempre hablamos, y en particular la dislexia, que es una concepción bastante antigua. En la década del 60, Emilia Ferreiro decía que en las instituciones educativas se anunciaba una epidemia de dislexia, ¿no?, que era la manera de interpretar las dificultades que había en ese momento, y fíjense que estando en el 2020 vuelve a resurgir. La dislexia suele ser utilizada en este tiempo como sinónimo de las dificultades específicas del aprendizaje, que es el modo en que lo nombra los manuales de los trastornos mentales, ¿sí? Y en el año 2016 se sancionó la Ley de Dificultades Específicas del Aprendizaje, más conocida como Ley de Dislexia. No sé si lo sabían. Sí. Se sancionó esa ley e incluso se reglamentó. Yo les voy a decir lo que dice el artículo 3, ¿sí? Ahí está explicitado, digamos, qué son las DEA, de qué manera se debería intervenir, qué propone esa ley. Si quieren la pueden buscar, o si no se las puedo agregar en el aula virtual. Es cortita y es interesante. Bueno, considera que las dificultades específicas del aprendizaje son alteraciones de base neurobiológica que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y o el cálculo matemático, con implicancias significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar. Entonces, en otro artículo, determina que deberán establecerse procedimientos y medios adecuados para la detección temprana de las dificultades específicas del aprendizaje.
Digamos, ¿qué les parece esa definición de una dificultad del aprendizaje? Para empezar. Ya cuando empieza diciendo que neurobiológico, después me llama la atención, digamos, nada, lo que hablamos siempre, que no. Me hace acordar, yo recién le comentaba a mi hermana, cuando yo tenía 6 años escribía 6, 7, no me acuerdo, pero escribía mi nombre, escribía Josefina, la S la hacía como el 2, la N la hacía al revés, a la L ponía. Entonces, vos fíjate cómo o sea, cuántos hubiésemos sido parte de eso, o sea, es lo que veníamos hablando en el módulo pasado también, o sea, no deja de ser una etiqueta para tremendo. Y que lo diga una ley, aparte. Eso es lo grave, por eso se los queremos compartir. Digamos, porque también sucede que hay varias agrupaciones de padres y madres que por supuesto nadie va a juzgar lo que ellos intentan hacer pensando que es lo mejor para sus hijas e hijos, pero de alguna manera a veces llegan a diputados, senadores, quienes legislan, y esas personas, si no están bien asesoradas, porque no tienen por qué saber sobre todo los aspectos de la vida de las personas, y en este caso de la salud o del aprendizaje y la educación, y bueno, se terminan sancionando leyes que van en desmedro de las niñas y niños, cuando en realidad la intención era toda la contraria. Fíjense que el problema del cual partimos es que dice que es de base neurobiológica, es decir, el aprendizaje escolar y el aprendizaje de la lengua escrita queda reducido a la dimensión biológica o física de la salud. No se tiene en cuenta la dimensión psíquica, social ni racional. No se tiene en cuenta esa niña o ese niño que pertenece a un determinado contexto familiar, social y cultural, y que va a una determinada escuela, y que la escuela tiene responsabilidades respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, aparte también lo que yo noto mucho es que no se respetan los tiempos de los niños. Es como que todos quieren que aprendan ya, y tiene que ser ahora. Y también yo veo mucho que ahora es como que los bebés nacen y ya nacen con un celular. Y entonces todo el tiempo están diciendo, tiene 1 año y ya te maneja el celular. Y todas esas cosas tampoco ayudan, porque es como que también de alguna manera estás condicionando a que todos los niños sean iguales, que todos sean así de chispitas, por así decirlo, y no se respeta que cada uno es un niño singular, que tiene una historia, que también depende mucho el entorno, el contexto. Exacto. Como vos bien decís, digamos, si bien la escuela siempre ha tenido dificultades para trabajar con las diferencias, en este tiempo se incrementan, más allá de que, por ejemplo, tenemos interesantes paradigmas que después vamos a desarrollar, como el paradigma de la heterogeneidad, el modelo social de la discapacidad, la inclusión educativa, pero que todo, por lo pronto, es muy bonito en las ideas y las palabras y los discursos que decimos, y no en lo que sucede en concreto. Porque también estamos atravesados por una época signada por un capitalismo feroz, el neoliberalismo, digo, esto sucede en todo el mundo, y entonces las niñas y niños tienen que ser productivos, exitosos, ¿sí? Mucho más que antes. Entonces, digamos, esto se replica en el contexto escolar. Entonces, el que va más lento queda en desventaja, porque no es eso lo que se espera para el mundo al que va a venir luego, ¿no? Pero en realidad deberíamos cuidar a la infancia de que aprenda y se desarrolle con sus tiempos y posibilidades, acompañando, sosteniendo, brindando ayudas pedagógicas y terapéuticas si las necesita, pero no patologizando la diferencia de acuerdo a lo que sostiene o pretende el sistema educativo. ¿Sí? Fíjense otra cosa que preocupa. Hay que establecer procedimientos y medios, es decir, tipos y modos de evaluación, para la detección temprana. Digamos, ¿qué vamos a hacer? En el jardín de infantes vamos a empezar entonces a diagnosticar con dislexia a niñas y niños que recién comienzan a dar esos primeros pasos y que todavía no han transitado por el proceso más sistemático, ordenado y riguroso del aprendizaje de la lengua escrita, que es en la primaria. ¿Quién va a llevar adelante esos procedimientos? ¿Van a ser las y los docentes?
que por supuesto tienen muchísimas herramientas, pero que no pueden, digamos, hacer una evaluación en el orden de la salud y de la clínica. Fíjense lo que dice la ex coordinadora de educación inclusiva, que fue parte de la reglamentación de esta ley. Esto es publicado en una nota periodística. Ella dice que la dislexia es una de las primeras causas del fracaso escolar, que es una condición de origen neurobiológico que afecta al proceso de lectura y de escritura y que si bien no tiene cura, se puede compensar. Agrega que parte de la capacitación es que los docentes puedan detectar cuando hay alguna señal que puede ser indicio de alguna dificultad específica del aprendizaje. La idea es llegar a la detección temprana, sin suplir o reemplazar al profesional de la salud, pero un docente que ve ciertas señales puede hablar con la familia para que se haga una consulta. Y por último, dice que se establece que quienes necesiten tratamiento médico debido a una dificultad específica del aprendizaje, es decir, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional o la que fuera, no tendrá límites en las sesiones a partir de la sanción y reglamentación de la ley. ¿Qué les parece? Ya la palabra fracaso escolar me parece un montón. Sí. Aparte, fíjense que el fracaso escolar siempre es inherente al estudiante que tiene una patología o una problemática. Digamos, la escuela nunca es responsable de esas dificultades, de esos obstáculos. Ni de los métodos. El otro día, profe, en el práctico, Flor nos mostró ella nos contaba que tenía un paciente que le había pedido su cuaderno de la escuela y había, ¿cómo les enseñaban, digamos, la A, las vocales? Era la A, la E, o sea, todo como muy aislado, digamos. Entonces, no sé, él tenía que repetir 10 veces escribir la E para después poner elefante, pero capaz no había comprendido que elefante llevaba 2 E o sino porque ese método así aislado de enseñar, bueno, te enseño la A, la E, la I, así, como que de eso tampoco se es responsable. Entonces, nada, me llamó mucho la atención también la forma. En la próxima clase vamos a trabajar sobre ese, digamos, sobre ese enfoque que se sostiene en la escuela, asociacionista, que decíamos antes, vacía de significación a la lengua escrita, y que lo único que pondera es, digamos, las habilidades o destrezas perceptivo-motoras, que se pueda reproducir correctamente esa letra y que esa letra se asocie a un nombre, ¿sí? A una palabra, a un objeto, a un lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, eso dista bastante de enseñar o de aprender a leer y a escribir. En relación a lo que decía esta señora, para que también podamos entender por qué algunas leyes se hacen en este tiempo, ya están íntimamente vinculadas con lo que decíamos antes, con este capitalismo feroz y con el mercado de la salud y la educación. La reglamentación dice lo siguiente: se establece que quienes necesiten tratamiento médico por dislexia no tendrán límites de sesión. Eso quiere decir que si yo pongo un diagnóstico de dislexia cuando recibo una niña o niño con una dificultad del aprendizaje, yo no voy a tener inconvenientes con la obra social porque no tengo las restricciones que suele haber. Puedo, digamos, facturar más y mejor. Entonces ustedes piensen, echa la ley, echa la trampa, porque hay alguien que puede decir, me conviene poner que tiene dislexia, aunque no la tenga, en vez de decir que tiene tal dificultad, porque entonces voy a poder facturar sin mayores inconvenientes. ¿Sí? Dentro del artículo número 6 de esa reglamentación, se explicita cuáles serían las adaptaciones que hay que hacer para las personas con dislexia. Y dice lo siguiente: hay que dar prioridad a la oralidad, tanto en la enseñanza de los contenidos como en las evaluaciones, otorgar mayor cantidad de tiempo para realizar tareas o evaluaciones, asegurar que hayan entendido las consignas,
evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta frente a compañeras y compañeros, evitar copiados extensos cuando esa actividad incida sobre los alumnos con situaciones asociadas a la bibliografía, facilitar el uso de ordenadores, calculadoras, tablas, reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación a la singularidad de cada caso. Digamos, que se reglamente esto, que es una obviedad que se hace históricamente en la escuela, no tiene sentido, sin contar que ya existen otras leyes que están por encima, como la Ley de Educación Nacional, como la Ley para prestaciones básicas para personas con discapacidad, y donde lógicamente, cuando hay una dificultad, se da lugar a la oralidad y no siempre a la escritura, donde no se expone una niña a que lea en voz alta, si eso la va a condicionar y va a afectar además, digamos, su subjetividad, ¿no? Porque queda expuesta frente a sus compañeras y compañeras, donde lógicamente hay que asegurarse de que las consignas sean comprendidas, de que hay que evaluar y contemplar la singularidad de cada niña o niña. ¿Se entiende? Digamos, es como un sinsentido esta ley porque ya existen otras reglamentaciones que resguardan esos derechos de las niñas y los niños. Entonces, bueno, algunas reflexiones de otras autoras que nos permiten pensar y cuestionar esta etiqueta de la dislexia, como por ejemplo Carmen Fusca, ustedes tienen un artículo muy interesante de ella, donde ella insiste con que hablar de dislexia es vago, es impreciso. ¿Por qué? Porque si ustedes leen lo que se propone, es tan amplia la diversidad de dificultades que se incluyen en ese cuadro, como sucede con el trastorno del espectro autista, es que no se termina de comprender cuál es la dificultad en definitiva que entraría en ese cuadro o en ese trastorno. Lo que sucede también es que desde esa lógica no se comprende no solo la complejidad del proceso de aprendizaje de la lengua escrita, entonces algunos errores del proceso quedan estigmatizados como una manifestación sintomática, sino que tampoco se entienden las relaciones entre lenguaje, pensamiento, lengua escrita. ¿Sí? No se entiende que los procesos de expresión, codificación o comprensión y decodificación son fundamentales para aprender a leer y escribir. ¿Sí? Pareciera que eso, como que la lengua escrita nada tiene que ver con la construcción de sentidos que se producen también a través de la lengua oral. ¿Sí? Ferreiro, en ese sentido, como les contaba, que ella hablaba de esa epidemia de dislexia de los años 60, y ella resalta que en realidad la escuela pública, digamos pública desde su constitución, siempre ha tenido dificultades para trabajar con la diferencia. Entonces, en primer lugar, se ocupó de negarlas, ¿sí? Llegó un momento que obviamente esas diferencias subsisten porque son inherentes a la diversidad de cada uno de los estudiantes que van a aprender a la escuela. Entonces, pasó a ser un mal que había que erradicar. Ustedes han escuchado, bueno, campaña para la erradicación del analfabetismo y el fracaso escolar, ¿no? Aparte, ¿no? Como esto, como si fuera una peste, un mal, ¿no? Digamos, se utilizan mucho estos términos, a veces asociados a la salud y otras veces a lo bélico, también lo podemos ver ahora con el COVID, y en realidad estamos hablando de situaciones problemáticas que suceden en la escuela y en las cuales participan estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa. Pero bueno, lo que ella trata de explicar es que, en general, cuando esas diferencias fueron reconocidas por las escuelas, siempre se le brindaron a las niñas y a los niños. Siempre estuvieron en el interior del sujeto, y eso sigue sucediendo. O de lo contrario, a su grupo de pertenencia. ¿Cuáles son las niñas y niños que tienen dificultades? Los pobres, los marginales, ¿sí? Los vulnerables, ¿no? Sin poder entender cómo esa vulnerabilidad social, cómo ese contexto de pobreza, cómo la falta de los mismos derechos que tienen otras niñas y niños impacta en sus posibilidades de aprender, pero no porque el problema sea de esa niña o niño o de su familia. ¿Mm? Y otra cosa interesante que nos propone Ferreiro es que siempre el concepto de trastorno se vincula con el concepto de aprendizaje, ¿sí?
Desde estas perspectivas asociacionistas, como vos mencionabas, Josefina, lo que se cree es que a partir de la presentación de determinados estímulos van a suscitarse determinadas respuestas o conductas. Como se desconoce el proceso que subyace a que aparezcan esas respuestas, ¿sí? Si sucede alguna diferencia, si no sucede la conducta que era esperada, aparece la noción de trastorno. Hay que nombrarla como algo patológico, algo que se sale de la norma, ¿sí? En cambio, si podemos entender que el proceso de aprendizaje escolar se enmarca dentro de la cultura de una determinada comunidad, de un determinado momento histórico, y que en ese proceso, ¿sí?, participan estudiantes y docentes que comparten los objetos del conocimiento, no podemos pensar que siempre la dificultad le pertenece a la niña, al niño o adolescente que aprende, ¿sí? Y para nosotras es importante compartir estas reflexiones porque, digamos, tenemos también la responsabilidad no solo de ejercer la clínica desde el respeto, la ética, sino también de resaltar la complejidad que tienen estos procesos, porque si no digo que cada vez haya más niñas y niños con estos diagnósticos, porque además resultan bastante convenientes a veces, porque si el problema es de esa niña o ese niño, bueno, pareciera que entonces las familias, las escuelas, las instituciones, las docentes no tienen mucho por hacer. Y en realidad siempre estamos implicados en el proceso de crianza, de educación y de cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, por eso insistimos y valoramos a estos autores que además nos dan argumentos para poder explicar, ¿sí?, la complejidad que tiene este proceso y que la diversidad y la singularidad es inherente a todas las niñas y niños. Entonces, sus tiempos de aprendizaje son singulares y diferentes porque son distintas todas las niñas y todos los niños y porque tienen derecho a aprender con errores y con aciertos, porque el error es parte inevitable e imprescindible del aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, luego veremos otras corrientes a las cuales les haremos algunas críticas y otras que también nos brindan aportes desde diferentes perspectivas. Y bueno, y para cerrar me gustaba mucho una frase de Ferreiro que dice: los niños, todos los niños, se los aseguro, están dispuestos a la aventura del aprendizaje inteligente. Están hartos de ser tratados como infradotados o como adultos en miniatura. Son lo que son y tienen derecho a hacerlo. Seres cambiantes por naturaleza, porque aprender y cambiar es un modo de ser en el mundo. ¿Sí? Realmente eso es lo que suele suceder. O los tratamos como tontos, porque en realidad las conceptualizaciones que van desarrollando nada tienen que ver con la vida adulta que tenemos quienes ya transitamos por esos procesos, o les exigimos justamente tratándolos como si fueran adultos en miniatura, algo que está fuera de sus posibilidades. Lo que hay que entender es el proceso por el desarrollo y de aprendizaje por el que transitan para acompañarlo y sostenerlo e intervenir clínicamente cuando sea necesario. O esto, profe, de que deben cumplir con determinados, pasa mucho en la escuela primaria, en primer grado se enseña esto y tenés que aprender todo este contenido porque está así planificado y como dijiste antes, se deja de lado totalmente la singularidad de cada sujeto y su contexto y demás. A mí eso me llama mucho la atención. Esto está planificado para un primer grado, entonces tiene que aprender de acá hasta acá. Sí, digamos, sigue sucediendo que, bueno, no hay transformaciones en el sistema educativo. Digamos, después cada institución, cada docente, cada directivo, a veces puede generar algunos cambios, pero en realidad lo que se espera es que esto, digamos, se modifique el sistema en sí mismo, porque si no es muy difícil, es como una batalla permanente que tiene que hacer cada docente o cada institución. Entonces, se sigue valorando el calendario escolar y la currícula por sobre la trayectoria escolar de cada estudiante. Miren, salieron las nuevas decisiones del Ministerio de Educación que fueron acordadas entre Nación y todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Establece los criterios de evaluación en este contexto de pandemia y distanciamiento social durante este año. Respecto de los niños que están transitando primer ciclo, es decir, de primero a tercer grado, el modo de evaluar la alfabetización es que las niñas y niños
den cuenta fehacientemente, esa es la palabra que utilizan, de que sean alfabetizados. Y que tienen que haber accedido al 70% de los contenidos prioritarios que se desarrollaron en cada institución. Bien, fíjense, otra vez aparecen los contenidos, un porcentaje de esos contenidos. ¿Cómo una niña o niño da fe de que aprendió a leer y escribir? ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué se considera que es la alfabetización? Piensen que los chicos que están en tercer grado, en realidad, los que van a pasar a tercero, primero y segundo fue en pandemia. ¿Sí? No pudieron transitar por las mismas prácticas de lectura y escritura que cualquier otro niño. No todos tuvieron clases virtuales porque eso fue posible. Hay niños de contextos de vulnerabilidad social donde no tienen ni conectividad ni dispositivos tecnológicos. ¿Qué se va a evaluar en ese caso? Entonces, si un niño, no, digamos, por eso no se evalúa el proceso. Puede decir, bueno, la trayectoria escolar, como estuvimos mostrando recién en estas escrituras, aunque sean de diferentes niñas y niños, pero podemos ver una evolución. Bueno, este niño antes no se preguntaba sobre las marcas gráficas de la escritura, ahora sí, distingue la imagen del texto. Ahora se encuentra la hipótesis, ¿eso no se valora como parte del proceso de alfabetización? O sea, se va a valorar exclusivamente si asocia los fonemas con los grafemas y si entonces respeta el diseño de las letras cuando escribe. Digamos, esas son las cosas que preocupan porque, digamos, y desaniman un poco, porque ni siquiera la pandemia, que tanto nos ayudó a aprender, parece que, bueno, a quienes dirigen los destinos del Ministerio de Educación, no, parece que tanto no los ha movilizado como para hacer las transformaciones que son necesarias. Hoy justo antes de comenzar la clase encontré una imagen que tiene que ver con un trabajo que están haciendo, me parece que Paca Paca y UNICEF, después voy a buscar bien, y donde se llama Segunda Ola de Voces. Entonces le preguntan a las niñas y a los niños para conocer cómo están viviendo este momento y tratar de pensar en transformaciones. Y dice, la pandemia se llevó lo mejor que tenía la escuela y nos dejó lo peor, la tarea. ¿No? Que también es muy claro, porque sabemos que muchas veces lo único que se ha intentado hacer es darles tareas como si eso constituyera un aprendizaje en sí mismo. Y sobre todo cuando a veces son tareas, como vos decías ahí, Josefina, digamos, repetitivas, mecanizadas, que hay como una idea de reforzar esas asociaciones que desconocen la complejidad de todos los aprendizajes. Digamos, las niñas y niños saben qué les sirve para aprender y qué no les sirve tanto.